Quiero darte una cordial bienvenida y es una alegría para mí compartir contigo estos momentos muy especiales en esta escuela bíblica virtual, que a lo largo de esta nueva fase nosotros vamos a enfocarnos en la temática sobre la adoración, un tema que es sumamente importante para poder conocer, entender y principalmente experimentar en nuestra vida de comunión, de relación con nuestro Dios. Como clase vamos a tener una estructura. Dentro de esa estructura nosotros vamos a poder utilizar distintas herramientas pedagógicas, pero principalmente quiero señalar que vamos a utilizar fuentes bibliográficas que han sido consultadas de personas que han dedicado años en la investigación de esta temática y gracias a ellos vamos a extraer en muchos de los casos enseñanzas, principios y conceptos que nos ayudarán a entender y a fortalecer el concepto de la adoración y entender de que es sumamente importante de que nosotros lo comprendamos. Vamos también a utilizar algunas fuentes bibliográficas para poder enriquecer nuestra forma, nuestra liturgia de adoración, utilizando la historia de himnos, y siempre en cada programa vamos a tener un himno con el cual vamos a finalizar nuestro programa, pero antes de ello vamos a conocer la historia de la persona que escribió ese himno y en qué contexto esas letras, esas frases que luego se convirtieron en himnos, también formaron parte de una manera de adoración al único que merece la adoración verdadera, es a Dios nuestro Señor. Así que juntos vamos a avanzar desarrollando un contenido, un hilo conductor en donde primero vamos a ver la importancia de la adoración, vamos a definir qué es la adoración y luego, sí, como zambullirnos en una pileta, en un mar, vamos a entrar a la narrativa bíblica y vamos a poder extraer de una galería de hombres y mujeres y niños las experiencias profundas que ellos han tenido de adoración con nuestro Dios, y a partir de ahí vamos a extraer esas enseñanzas, esos principios, esos conceptos que Dios nos ha dejado en su palabra a través de esas experiencias para cumplir el objetivo único que tenemos en nuestras charlas, en nuestra escuela bíblica virtual, que es la de experimentar, entender lo que significa la adoración y de esa manera profundizar, crecer y fortalecer nuestro relacionamiento con nuestro Dios. Pero luego de esta introducción y de haberte comentado cuál es nuestra hoja de ruta en nuestra escuela bíblica virtual, vamos entonces a avanzar con nuestro primer tema. Pero para ello te invito a que inclines el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento especial en donde vamos a abrir tu palabra, en donde vamos a poder comentar, estudiar sobre la adoración y su importancia, queremos suplicar tu intervención, que tú guíes nuestros pensamientos, que tú ilumines nuestra mente y por sobre todas las cosas, lo que analicemos juntos sea de mucha bendición para todas las personas y para nuestra experiencia de relación que tenemos contigo. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, Vamos entonces a utilizar una presentación, y en esa presentación nosotros vamos a poder ver nuestra temática, la temática del programa número 1, la importancia de entender lo que significa la adoración. Sin duda,
al hablar de adoración, llega a la mente de muchas personas la mezcla de varias definiciones, ¿no? Que, bueno, vamos a juntos, en el momento apropiado, ir desarrollando y ir entendiéndola, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que comprender nosotros que estamos delante de un desafío muy importante. Y el desafío muy importante a lo largo de estos 12 miércoles será entender lo que significa la adoración. Saber cuán importante es para cada uno de nosotros adorar a Dios y estar seguros de que logramos adorar a Dios. Para ello tenemos que definir lo que es la adoración, y para definir lo que es la adoración nosotros tendremos que utilizar las fuentes bibliográficas. Vamos a utilizar la principal fuente, la palabra de Dios, y extraer de la narrativa bíblica y del análisis que se hizo o se hace acerca de esa narrativa, diferentes conceptos, diferentes principios que se presentan para poder definir, ¿no es cierto?, lo que es la adoración. Yo, por ejemplo, quiero mostrarte una de las fuentes bibliográficas que utilizamos. Está escrito por el doctor Daniel Plenk, y en donde él habla acerca de la adoración, tal cual como también utilizaremos algunas otras fuentes bibliográficas que hablan sobre este desafío de entender la adoración y saberla definir, para luego, después de esto, entendiendo, definiendo, saber cómo se produce la adoración y cómo cada uno de nosotros puede llegar a tener esa experiencia. Pero lo que tenemos que señalar nosotros, que la adoración en la Biblia, la adoración para Dios, no está en la periferia de los temas abordados por la iglesia. La adoración está en el centro, en el corazón, tal cual nosotros vamos a poder ver a continuación al desarrollar este tema de entender la importancia que tiene la adoración. Pero es realmente importante. Cuando nosotros hablamos de adoración pueden venirse muchas imágenes, pero yo elegí esta imagen que es sumamente trascendente por lo que significó y por lo que nos expresa esta experiencia que Jesús tuvo acerca de la adoración, porque uno de los focos principales de la tentación, ¿sí? Y vaya que era importante poder lograr captar la atención de Jesús en este tema, tuvo que ser la adoración. Y el mismo enemigo del ser humano apuntó allí, según el texto bíblico en Mateo capítulo 4, ¿no es cierto?, contra Jesús para hablar acerca de la adoración. Dice el texto, y le dijo: yo todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, el diablo buscaba la adoración. Siempre buscó la adoración hacia su persona. Pero ahí Jesús, ¿no es cierto?, responde como nosotros debemos responder. Vete, Satanás, porque escrito está aquí, en la palabra de Dios: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A lo largo de las narrativas bíblicas nosotros vamos a ver lo importante que es que nosotros, como decíamos hace rato, entendamos la adoración, conozcamos lo que significa la adoración y experimentemos la adoración a nuestro Dios en nuestra experiencia con Él. Pero, ¿cuán importante es la adoración? Bueno, Norman Pease, mencionado
en el libro escrito por el doctor Daniel Plenk, ¿no es cierto?, El culto que agrada a Dios. Allí es mencionada una famosa cita en la página número 4, que la desglosamos de esta manera para poder mostrar lo importante, lo trascendente que es la adoración para el ser humano. Dice allí Norman Peace lo siguiente: desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la adoración es uno de los grandes temas de la Biblia. Fue la base de la primera tabla de la ley. Es el tema de gran parte de la poesía bíblica y tema destacado por los profetas. Fue parte de la experiencia de la iglesia primitiva y fue uno de los puntos controvertidos en el gran conflicto. Por lo tanto, ocupa el centro de la vida del creyente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y fue una de las preocupaciones de Cristo. Y para un adventista del séptimo día, la adoración está incluida en su carta fundamental, en los mensajes de los tres ángeles. Si bien esta cita está textualmente colocada, nos señala a nosotros de que la adoración no es un problema no es un problema actual. La adoración no es en el sentido de problema de que es algo actual que se necesita comprender. No, fue uno de los puntos controvertidos allá cuando se desarrolló el gran conflicto, en los inicios del gran conflicto, en el cielo, en ese momento en donde la criatura se rebeló contra el Creador. Fue el tema de la adoración uno de los puntos controvertidos, y a partir de allí hasta el fin del pecado, ¿no es cierto?, será una experiencia muy importante, porque la adoración será experimentada. El gran dilema es hacia quién va dirigida. Si va dirigida hacia Dios o si va dirigida hacia la criatura. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender de que la adoración es sumamente importante y por eso debemos dedicar tiempo para poder comprender lo que esto significa. Ahora, ¿por qué entender lo que significa la adoración? Bueno, básicamente hay una frase, lex orandi, lex credenti, ¿no?, que significa: como el hombre adora, es como él cree. Es decir, que en la adoración nosotros podemos ver reflejado que la forma en que el hombre adora a Dios va sí o sí, de alguna manera, reflejar lo que él cree o como él cree, ¿sí? Por lo tanto, empecemos a ver algunos aspectos de lo que significa la adoración. Aquí en su libro El culto que agrada a Dios, el doctor Plenk señala, ¿no es cierto?, allí tres focos bien importantes que nosotros debemos considerar sobre la adoración. Que la adoración es una parte esencial de la vida religiosa de una persona y de la vida religiosa, ¿no es cierto?, de una iglesia. Estábamos hablando de que la adoración se produce de manera individual como también de manera colectiva. No es que se produce de una o de otra, no, ambas maneras, ¿no es cierto?, son parte esencial de la adoración que Dios dispone en su palabra. Ni un tipo de adoración reemplaza al otro tipo, sino que ambos tipos son complementarios y tienen que ser experimentados. Por eso luego señala de que la adoración es una experiencia significativa que expresa e ilustra la fe.
es verdad, en nuestro culto personal, en nuestro momento de adoración personal, nosotros elevamos, expresamos a Dios lo que creemos en Él, pero en el culto colectivo, allí como congregación, ¿verdad? Nosotros expresamos e ilustramos como iglesia la adoración dirigida a Dios en el día que Él dispuso, en el día sábado. Y también, como lo mencionamos recién, la adoración es una acción primaria o central en la religión. Es decir, que la adoración tiene un punto de partida, es el punto de partida, es una acción central, vital en la experiencia individual del creyente como en la experiencia de la iglesia, en la manera o en la forma congregacional. La adoración es vital en la religión, ¿no es cierto? Independientemente cómo ésta se presente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener algo en cuenta y que es mencionado por el doctor Plem. Dice que cuando el lector dirige la atención a las escrituras, se encuentra con una ausencia casi total de definiciones, de desarrollos teológicos o prescripciones litúrgicas concretas que puedan referirse a la oración. Es decir, nosotros no vamos a encontrar aquí en la Biblia una definición de lo que es la adoración, ¿sí? Como en un diccionario, adoración, dos puntos, es puntos suspensivos. No, 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 no. Nosotros no vamos a encontrar ahí un desarrollo teológico explicativo o quizás definiciones aclaratorias de lo que significa un ritual, la alabanza, la liturgia, el mismo concepto de adoración. No vamos a encontrar eso. Por eso también se mencionan las prescripciones litúrgicas. No, no, no. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia la experiencia de hombres y de mujeres que, como nosotros, experimentaron profundamente la adoración. Y de esas experiencias a las cuales Dios nos hace, nos lleva a que prestemos atención, de esas experiencias nosotros extraemos esas definiciones, extraemos esos conceptos importantes, podemos darle forma a nuestra adoración, ¿no es cierto? Pero lo esencial y lo importante que nosotros tenemos que entender de que estas experiencias de estos hombres y mujeres llegaron a ser profundas. ¿Por qué? Porque la adoración se da cuando el hombre, primero, reconoce la existencia de Dios. Segundo, siente la necesidad de ella, de ese contacto con Dios. Y tercero, se pone en contacto con su Dios. Es decir, que en ese contacto la adoración se hace presente. Y esto, permítanme señalarlo como algo sumamente, pero sumamente importante, porque muchos de nosotros podemos tener un contacto casi superficial, veloz en la lectura de la Biblia. Muchas personas tienen contacto con la Biblia, pero tener contacto con la Biblia no significa tener un contacto con Dios, no significa tener lograr que en ese contacto con Dios se produzca la adoración. Voy a un ejemplo que viene a mi mente. Nosotros tenemos allí en la época de Jesús fariseos, saduceos, que tenían contacto con las escrituras, que conocían la letra, pero que nunca llegaron a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración, vuelvo a repetirte, se da cuando vos reconoces la existencia de Dios, reconoces la existencia de un creador, un ser que por amor a vos te creó. Pero en ese reconocimiento vos sentís
la necesidad de tener un contacto, ¿no es cierto?, con tu Creador, ¿no? Y vos en ese sentir, esa necesidad, tomás la decisión de ponerte en contacto con Dios. Y cuando te pones en contacto con Dios y lográs, como lo vamos a ver nosotros más adelante en las experiencias de algunos hombres y mujeres, lográs ese contacto con Dios, es en donde se produce la adoración y tu corazón explota, como lo explotó metafóricamente en muchísimos salmos expresados en por David, en donde él comienza, se explota con palabras de bendición, de reconocimiento a Dios, porque Dios actuó y hubo un momento de contacto con su creador. Por lo tanto, no importa la manera, la forma, si es individual, si es familiar, si es colectiva, la adoración es sumamente importante. Ninguna de las formas reemplaza a una o a otra, o una es más importante que la otra. No, no, no. Lo que es aquí es importante, es esencial. No son las formas, sino es que vos en tu experiencia con Dios logres tener un contacto con tu Creador, sientas la necesidad de ese contacto, independientemente de la circunstancia en la cual tú estés pasando, pero que al tener ese contacto con Él se produzca la adoración, porque hay un reconocimiento, hay una necesidad y porque hay una decisión de adorar a Dios, al único que merece toda nuestra honra y nuestro reconocimiento, porque Él es nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro sustituto, nuestro mediador. Y puedo seguir mencionando lo que la Biblia señala de cómo es Dios, pero quiero decirte que es nuestro amigo, nuestro amigo. Por lo tanto, veamos la experiencia de Thomas Ken. Este himno es un himno que nosotros hemos cantado muchísimamente, muchas veces, y básicamente forma da inicio al culto congregacional, a Dios el Padre. Quiero invitarte en estos próximos minutitos y que conozcas la historia de este himno y que al finalizar, cuando se entone ese himno, tú también junto conmigo lo puedas entonar como un momento de expresión, de reconocimiento a Dios el Padre Celestial. Vamos entonces a escuchar allí por unos momentos la historia y el contexto de este himno. A Dios el Padre. Una de las doxologías cantadas que aparecen en nuestros himnarios es A Dios el Padre Celestial. Esta doxología fue compuesta por Thomas Kemp, quien era un sacerdote anglicano ordenado. Llegó a ser rector de varias parroquias y capellán del Princesa María y luego de la flota británica. Luego de la muerte de sus padres, su hermana lo llevó a la escuela de varones de Winchester. Luego de varios años, cuando volvió allí como capellán, con el fin de motivar a sus estudiantes en la devoción, escribió un himno de 3 versos. El primer verso debía ser cantado al levantarse de la cama, el segundo al acostarse
Y el tercero debía ser cantado a medianoche si algún joven tenía dificultad para dormir. Aunque hoy en día esta práctica sería considerada como innovadora, en la época de Thomas era algo revolucionario. En la Iglesia Católica era prohibido cantar, y esta actividad era solamente autorizada para los monjes, aunque el canto congregacional ya se practicaba en las iglesias protestantes. Hacia el final de su vida, el rey James II envió a Thomas a la cárcel por sus ideas revolucionarias. Cuando fue liberado, se retiró a una vida de quietud. La palabra doxología viene de las raíces griegas doxa, que significa verdad o creencia, y logos, que significa palabra. De este modo, la palabra doxología significa palabra de verdad o palabra de doctrina. Una de las versiones en español de este himno dice: a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Y bien, llegando ya al final de nuestro primer programa, hemos entendido de que la adoración es sumamente importante en la vida de cualquier creyente, de que la adoración es la parte central, primaria de la religión, que es una experiencia, una vivencia que uno puede llegar a alcanzar y que principalmente es un reconocimiento de la existencia divina, es un reconocimiento de la necesidad humana de la intervención de Dios, y principalmente es lograr ponernos en contacto con nuestro Dios. Que cada momento en el cual tú dediques a estudiar la palabra de Dios sea un momento en donde ese reconocimiento tuyo, ese reconocimiento hacia Dios y esa experiencia, ¿no es cierto?, de necesidad que tenemos de Él, pueda llevarnos a lograr tener un contacto con quien tanto nos ama, que fue capaz de enviar a su Hijo para que nosotros alcancemos salvación. Por eso Dios merece toda nuestra adoración. Que Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo en el próximo programa. Que realmente su presencia esté contigo en todo momento.